Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes esta presentación sobre el espectro de neuromielitis óptica, una patología por demás que ha evolucionado en los últimos años de forma verdaderamente agigantada. Entonces, quiero agradecer también a todos nuestros amigos de El Salvador por la invitación y por darnos un poquito de su tiempo para reflexionar sobre esta patología. Sin más que comentar, entraré en materia. Esta es la agenda que propongo para esta charla, es la introducción de el espectro de NMO, lo que vemos en mi país, en México, algo muy rápido, y algo sobre el tratamiento, que creo que es parte de lo que podremos al final dejar como mensajes para llevar a casa. No voy a leer cada uno de los enunciados que pongo aquí, pero sí quiero resaltar dos cosas importantes. Hace muchos años, neuromielitis óptica era conocida como enfermedad de Vick, en mi opinión, y lo pongo sobre la mesa también para discusión. Creo que ya debemos de entenderlo como enfermedad de neuromielitis óptica o espectro de neuromielitis óptica. Esto por lo siguiente, el enunciado número 2, donde dice que hay formas parciales o limitadas de neuromielitis óptica. Recuerden que la identificación del autoanticuerpo es lo que nos permite definir la enfermedad. Por lo tanto, si yo tengo pacientes que tienen neuritis óptica, neuritis óptica, neuritis óptica, o mielitis, 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 o solamente un cuadro de mielitis transversa de segmento corto, es suficiente si tengo el anticuerpo positivo para llamarlo enfermedad de neuromielitis óptica o del espectro. Entonces, creo que eso es fundamental como una primera reflexión en esta diapositiva. Otra cuestión importante es el último enunciado, donde mencionamos que hay formas de presentación, le voy a llamar entre comillas atípicas, de neuromielitis óptica. Recuerden que puede haber incluso padecimientos encefalopáticos, afectación cortical. Hoy en la mañana revisaba un artículo sobre una forma de presentación básicamente solo con afasia y que en la resonancia magnética mostraba hiperintensidades córtico-subcorticales en el hemisferio cerebral del lado izquierdo. Entonces, creo que cada vez estamos reconociendo más este espectro de neuromielitis óptica y resalto la importancia de identificar el biomarcador como un punto relevante para definir la enfermedad. De forma interesante y también como parte de esta introducción, quiero mencionar este aspecto, sobre todo en el primer párrafo, donde ya hemos identificado en algunos pacientes el comportamiento de fatiga, de cansancio, en algunos dolor muscular, que son positivos para el anticuerpo, y ya hay, por supuesto, reportes y es bien conocido que la aquaporina 4 se expresa en el músculo esquelético y también puede dar este tipo de padecimiento la presencia de falta de fuerza, dolor muscular e incluso unos niveles discretamente elevados de CPK, que pueden o no estar asociados a los brotes de neuromielitis óptica. Entonces, también esto es importante a tener en cuenta cuando vemos pacientes que se quejan de mayor falta de fuerza o dolor muscular y lo atribuimos muchas veces al componente de espasmo muscular que se asocia a ellos. De forma también importante, quiero resaltar estos síndromes de tallo cerebral o síndromes encefálicos que pueden tener presencia en sujetos con este autoanticuerpo. No solamente como presentación inicial, lo cual hace todavía mucho más difícil el diagnóstico, sino también como brotes, entre comillas, asociados a aquellos sujetos que ya tienen presente este autoanticuerpo. Estos son los criterios actualmente que utilizamos para definir un paciente que tiene una enfermedad del espectro de NMO. Y quiero resaltar, tampoco la idea es que lo discutamos a detalle, pero sí quiero resaltar cuando nosotros no tenemos la posibilidad de tener a la mano el autoanticuerpo o lo damos como un estatus cero negativo. Y aquí es bien importante la parte clínica. Aquí es importante tener
cuadro de mielitis severa o de mielitis longitudinalmente extensa, como lo menciona aquí en el segundo párrafo de la izquierda de la diapositiva, y tenemos la aquaporina negativa o no lo tenemos disponible. Nosotros lo que hacemos en el día a día, y ese es algo de la experiencia personal, es llamarle seroestatos desconocido, sobre todo cuando la técnica que tenemos al alcance para definir el autoanticuerpo no es la más adecuada y nos reporta negativo, pero tenemos un cuadro de una mielitis transversa longitudinalmente extensa, pues obviamente, y excluimos todo lo demás, por supuesto, me estoy poniendo sobre la mesa que ya excluimos otras enfermedades u otras causas de esta mielitis longitudinalmente extensa, la catalogamos como un paciente que tiene una neuromielitis óptica con seroestado desconocido. Y esto es importante sobre todo para la decisión de tratamiento y para sentirnos más cómodos como médicos tratantes de justificar el uso de terapias como rituximab en el caso de que el paciente no tenga acceso a otras terapias. Lo mismo, y esto creo que es una perla muy importante, cuando tenemos un cuadro de neuritis óptica típica severa y que incluso por la tomografía de coherencia óptica que merece otra discusión aparte y otra plática totalmente aparte, vemos que el daño ha sido severo en la capa de células nerviosas o en la capa de células ganglionares. Y esto es importante porque es un marcador para poder definir que el ataque que se dio a este nervio óptico fue desde el punto de vista humoral. Y también nos da ese soporte para poder decidir que puede ser una neuritis óptica con seroestatus negativo, severa, y que amerita un tratamiento con anticuerpos anti-CD20. Entonces es muy importante también darle la dimensión que requiere la neuritis óptica, lo mismo que una mielitis transversa longitudinalmente extensa. ¿Qué pasa en diferentes poblaciones? ¿No? Estamos bien conocidos que hay poblaciones en las que no se han identificado aún casos de enfermedades autoinmunes. Hablo en la experiencia particular en la selva lacandona. Hace algunos años que hicimos esta primera visita, no identificábamos ningún paciente, ningún sujeto lacandón que tuviera estas enfermedades, ni esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, lupus, etcétera. Y publicamos esta observación hace algunos años. Regresamos a la selva lacandona hace 3 años y seguimos con la misma observación. Esos son datos que aún no publicamos, estos segundos, los primeros ya están publicados en múltiple esclerosis sobre el por qué afecta diferente a diferentes poblaciones. Aquí doy ejemplos en esta diapositiva, en Canadá, en Centroamérica y el Caribe y en Nigeria, de cómo puede estar afectando la frecuencia de forma diferente a estas poblaciones la neuromielitis óptica. ¿Qué pasa cuando coexiste con otras enfermedades? También podemos tener el espectro de neuromielitis óptica en el contexto de un paciente que tiene bien diagnosticado y bien sustentado lupus o síndrome de Sjögren o vasculitis por ANCA o enfermedades virales o tuberculosis tóxicas, incluso ahora posvacunales o post-COVID. Entonces, yo pongo sobre la mesa también como discusión que en estos casos es donde mejor aplica el concepto de espectro de neuromielitis óptica, porque tenemos una entidad autoinmune bien conocida de fondo o tenemos un factor disparador también muy identificado y bien identificado como una vacuna o como un cuadro infeccioso por COVID, voy a ponerlo sobre la mesa que me ha tocado ver estos casos, y que dispara este primer evento de neuritis y o mielitis transversa. Y se identifica el autoanticuerpo, lo cual es lo relevante de estas observaciones. Este es, para cerrar este bloque, la teoría de conjuntos que fue publicada por Wayne Schenker hace algunos años, sobre qué es lo que está ocurriendo cuando vemos este tipo de coexistencia. Yo soy partidario, yo voto por la hipótesis 2, donde vemos que hay este overlap de estas condiciones inmunomediadas. Y mi sugerencia desde el punto de vista práctico de vida diaria, de cómo tratar a estos sujetos, se tratan de acuerdo a lo que está predominando en la enfermedad. Si la manifestación es mayor al sistema nervioso central, le corresponde al neurólogo, al departamento de neuroinmunología clínica, tratar a estos pacientes.
llevamos mano, como decimos en México, sobre el reumatólogo para emitir una propuesta de tratamiento. ¿Qué ha ocurrido en México? Me voy a permitir resaltar este artículo que publicamos hace algunos años sobre las primeras observaciones. Todavía fíjense cómo poníamos el epónimo de DeVic en México. Identificábamos en aquel momento 34 pacientes de 390 que eran diagnosticados con esclerosis múltiple, con una edad que veíamos de inicio más allá, más grandes que en esclerosis múltiple. Y el primer evento clínico que llevaba la sospecha de este diagnóstico era mayormente de mielitis transversa. Pero vean la edad, aquí me detengo un poco porque es algo que hemos visto con el paso de los años. Cuando el paciente inicia es más allá de los 30, ya cada vez vemos pacientes más jóvenes, pero es diferente a lo que vemos habitualmente en esclerosis múltiple entre 20 y 30. La mayor frecuencia, aquí los veíamos entre 25, 40 como la mayor frecuencia de inicio de esta enfermedad. Esto también es importante y es una justificación cuando nosotros queremos dar un tratamiento como rituximab a estos pacientes que tienen un primer evento. El tiempo que pasa habitualmente si no damos un tratamiento, si el paciente tuvo como primer cuadro la neuritis óptica, son 17, 18 meses, menos de 2 años. Y si el paciente fue el primer evento mielitis, podemos esperar el evento definitorio de la enfermedad de neuritis óptica y otro evento de mielitis a los 23, 24 meses. Es decir, los primeros 2 años son verdaderamente fundamentales para identificar la recurrencia de estos pacientes, aún teniendo el estatus cero negativo. De ahí por qué lo que les comentaba hace un poco y que ha sido replicado en otras series, sobre todo una serie francesa, una serie brasileña, de que si el primer evento nos deja muy alta sospecha clínica de que está relacionado a NMO, aunque no lo tengamos o lo tengamos cero negativo por el método que tenemos, vale la pena dar un tratamiento al menos durante estos primeros 2 años. ¿Qué ocurre en cuanto a los protocolos de tratamiento? El protocolo de tratamiento estándar inicial no tiene vuelta de hoja, sigue siendo esteroides, aunque en nuestra práctica, y también hemos publicado, ahorita les mostraré algunas de estas publicaciones, el uso de plasmaféresis a un recambio plasmático por volumen, a un volumen de recambio plasmático por sesión, por 5 días ha mostrado mejores tasas de recuperación, aun cuando lo iniciamos más allá de los 20, 25 días de que haya sido el evento agudo. Esto es el porqué, el razonamiento de por qué pareciera que la plasmaféresis es una muy buena idea. La remoción de factores tumorales que están condicionando la recaída o el evento agudo, anticuerpos, citocinas. Tenemos varias publicaciones al respecto. Aquí hay una desde 1999 de Brian Weinschenker, una de Mark Keegan, publicada en el 2002, algunas otras que han sido replicadas, ahí está mal el año de Bonan, que es en el 2009, se nos fue un 0 por ahí, y Watanabe en el 2007. Esta es la experiencia de nosotros, que se las quería compartir, publicada hace un año, sobre cómo el uso de plasmaféresis, incluso más allá de los 30 días, como ven en el resultado, en el apartado de abajo de resultados, ofrece una buena recuperación, incluso hasta en el 40%, en más de un punto de discapacidad. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Nosotros lo ponemos sobre la mesa, que es una estrategia de tratamiento que debe de utilizarse, sobre todo en aquellos sujetos que ya sabemos que tienen neuromielitis óptica documentada por el autoanticuerpo y o por la alta sospecha de haber tenido lo que les comentaba hace un momento en 2 o 3 diapositivas. Aunque no tenga el resultado del autoanticuerpo o sea seronegativo, yo tengo la obligación de ofrecer un tratamiento de este tipo para los pacientes. Donde no lo tenemos a la mano, creo que las inmunoglobulinas puede ser un buen tratamiento, igual a 0.4 gramos por kilo por día, pero de todas maneras creo que si no tenemos a la mano la plasmaféresis, es obligación de nosotros pelear por tenerla disponible para este tipo de pacientes. Voy a tomar estos últimos minutos para hablar sobre los tratamientos emergentes para neuromielitis óptica. Eculizumab es un medicamento, un autoanticuerpo. Aquí está
la dosis que se utiliza habitualmente. Todavía no lo tenemos disponible en mi país para su uso. Sin embargo, vemos que en sujetos que son seropositivos para NMO, la probabilidad de recaída es lo que se modifica sustancialmente, ¿no? Como pueden ver en las diferentes gráficas. En el caso de inebilizumab, que es este que estamos teniendo en la pantalla, donde también mostramos la dosis habitual, tampoco lo tenemos disponible en nuestro país, en México, pero vemos cómo para aquellos que son aquaporina 4 positivos se replica lo mismo que se da para eculizumab, es decir, la mayor eficacia en cuanto a el número de recaídas y frecuencia de recaídas y severidad de recaídas es mejor en aquellos sujetos que son seropositivos a la aquaporina 4. Este es el medicamento que sí tenemos ya disponible en México, incluso hay un par de pacientes ya tratados con satralizumab. También resalto la eficacia en aquellos que son seropositivos a la aquaporina, lo cual no significa que no puedan beneficiarse, lo voy a mencionar entre paréntesis aquellos que son seronegativos, pero definitivamente si tenemos el autoanticuerpo, la probabilidad de obtener una mayor eficacia en cuanto a, definamos eficacia como el número de recaídas por año, el tiempo que va a pasar para que yo tenga un segundo evento es mejor. Entonces, cuando tenemos esto, o tuviéramos disponibles y pudiéramos tener los medicamentos que hemos hablado, y tengo un paciente que es seropositivo, lo puedo ofrecer teniendo en mente que lo que estoy ofreciendo es un medicamento que me va a aventar más lejos el segundo episodio, y la severidad de la recaída también va a ser menor, lo cual es muy importante porque el acúmulo de discapacidad en estos sujetos, obviamente después de 2 o 3 brotes de neuromielitis óptica, neuritis, mielitis o algún otro de los síndromes que mencionamos, es bastante severo. Ahora, yo voy a poner aquí sobre la mesa como resumen, esta es una diapositiva a modo de resumen. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es básicamente en el mismo esquema como se ha utilizado para los demás artículos que mencionamos de inebilizumab, de eculizumab y de satralizumab, nosotros hicimos más o menos el mismo ejercicio con el uso de rituximab. Y quiero resaltar sobre todo el lado izquierdo de la diapositiva cómo la tasa anualizada de recaídas o el número de recaídas que tenían los pacientes por año se fue de 2,5 de 3 recaídas por año a 1 cada 3 años. Es decir, el impacto del tratamiento fue bastante bueno durante el tratamiento para el número de recaídas anual. Y también en aquellos pacientes que se mantuvieron sin recaídas, vean que 3 de cada 4 pacientes se mantenían sin recaída durante el seguimiento del tratamiento. Y esto es importante porque el medicamento lo hemos seguido durante más o menos 52 meses, lo cual habla de 4 años. Y eso es bien, bien importante para poder, cuando nosotros comparamos nuestra experiencia con la que fue publicada por los otros 3 medicamentos que mencionamos. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar cómo también durante otra publicación en la dosis de medicamento que utilizamos para mantenimiento de pacientes con neuromielitis óptica. En este artículo lo que nosotros mostramos es nuestra experiencia utilizando inducción de 2 gramos y luego en mantenimiento a 1 gramo cada 6 meses, o incluso la inducción con 1 gramo y después 1 gramo cada 6 meses de mantenimiento, o 500 miligramos de mantenimiento de rituximab cada 6 meses. Y nosotros vimos que no había gran diferencia. Por lo tanto, en aquellos lugares donde tenemos un problema desde el punto de vista de acceso a tratamiento y el dinero, el pagador, el gobierno, se vuelve un tema, aquí estamos mostrando que incluso se puede ajustar la dosis a 1 gramo de inducción y 500 miligramos de mantenimiento. Incluso lo hemos espaciado, estamos ahorita corriendo un observacional donde tratamos de aplicar este gramo de cada 6 meses, nos lo estamos llevando a cada 8 meses, incluso hay un par de pacientes que ya lo están recibiendo cada año, obviamente teniendo en cuenta que el monitoreo lo hacemos clínico, por supuesto, pero también con el conteo de CD19 y CD20 a partir del 6º mes, cada 2 meses, para definir que todavía la eficacia del tratamiento se mantiene. Y cierro con esta diapositiva
donde el trasplante autólogo de células progenitoras se ha convertido también en una opción para estos pacientes con neuromielitis óptica, sobre todo aquellos que no responden a rituximab. Me voy a poner sobre la mesa rituximab. No teníamos en aquel momento a satralizumab disponible, ni tampoco INE ni eculizumab como opción. Y esta es una paciente que trasplantamos ya hace 3 años, 4 años, y a la fecha se mantiene sin recaídas, pero en mi opinión estos pacientes deben de continuar con tratamiento. Ella está recibiendo rituximab en el seguimiento. Es decir, no nada más hacemos el trasplante para estos pacientes, sino también les continuamos el medicamento. Quiero resaltar que esta paciente, a pesar de tener rituximab a 2 gramos y cada 6 meses, durante los 2 años que duró su tratamiento, seguía teniendo recaídas, al menos 2 por año, severas, que la llevaban incluso una recaída de mielitis a la utilización de traqueostomía y mantenerse en terapia intensiva durante un buen rato. Actualmente es funcional, tiene sus secuelas, pero es totalmente autosuficiente, no depende de nadie para hacer sus actividades. Entonces creo que es una opción que hay que tener ahí en cuenta y también pelear por algunos sujetos que puedan ser candidatos a este tipo de tratamiento. Quiero concluir con esta diapositiva, tres mensajes para llevar a casa. Nosotros estimamos una prevalencia de la enfermedad de 1 a 2 casos por 100,000 en México. La enfermedad parece ser más severa en una población mexicana mestiza. Hablo lo que les mencionaba al principio de la charla sobre el tipo de enfermedad en diferentes poblaciones, muy diferente a lo que se comporta en Europa, y definitivamente la estrategia de tratamiento que debemos de buscar es dirigido a modificar la actividad inmune humoral. Con esto concluyo. Nuevamente quiero agradecer a toda la Sociedad Médica Salvadoreña por la invitación a compartir con ustedes este tema y estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias.